Slava Ukraini, gloria a los héroes. Soy Darina Tkachenko desde el corazón de Ucrania. Tendremos un análisis profundo desde la raíz. Nos remontaremos a la Unión Soviética poco antes de dejar de existir, a los principios de la independencia de Ucrania, revoluciones ucranianas y actualidad. ¿Quieres entender el porqué de la guerra? Quédate hasta el final que vamos a responder a los comentarios. Esto es Análisis Detallado. Aquí hablamos sobre los sucesos actuales de Ucrania y el mundo. Interactuamos con nuestros seguidores. La mayoría de los que nos están viendo ahora no están suscritos al canal. Exactamente tu actividad promueve este video. Recuerda que puedes ayudar en nuestra lucha. Pon dedo arriba a este video, deja un comentario debajo y comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Somos UATV Español. Nos puedes encontrar en Facebook y YouTube. El mundo dormía durante el resurgimiento del nazismo. A las 5 de la mañana aproximadamente del 24 de febrero del 2022. Y hoy, todos los que recuerdan a las víctimas y el terror de la Segunda Guerra Mundial sienten un déjà vu. La batalla por Kiev, bombardeos de Kharkiv, Odessa, Dnipro, fosas comunes, deportación de niños, campos de filtración, colonias para prisioneros. Rusia, con sus actos, demostró con cada nuevo crimen que es el nazismo renacido. Solo con la nueva marca, hecho en Rusia, rusismo. Detener esto en el 1945, solo el mundo libre y unido es capaz. Unidos en la coalición anti-Putin, no con palabras, sino con acciones, es capaz de detener a los nazis en Moscú, de impedir nuevos males que se extiendan a todo el continente europeo y más tarde al mundo entero, para demostrar fidelidad a las palabras nunca más, para que realmente sea nunca más. Mientras Rusia hace fiestas el 9 de mayo, en Ucrania mata civiles, destruye ciudades, campos, mutila el país. El presidente Zelensky dejó claro el paralelismo del nazismo de la Segunda Guerra Mundial y el de la guerra rusa en Ucrania. El actual nazismo en Rusia es rusismo. Escuchemos al presidente. Entran a tu casa, vienen a matar, quemar, ejecutar. No perdonan a nadie, ancianos, mujeres, niños. Son bestias. Estos son los recuerdos de quienes sobrevivieron a la ocupación nazi. Y estos son los recuerdos de quienes sobrevivieron a la ocupación rusa. Los mismos horrores, crímenes de los mismos inhumanos. Hace 80 años, millones de ucranianos lucharon para derrotar al nazismo para siempre. Pero hoy los ucranianos resisten una vez más al mal que ha renacido, ha vuelto y quiere destruirnos de nuevo. Un ejército de inhumanos que matan, torturan y borran ciudades y pueblos pacíficos de la faz de la tierra, malvados, cuyo nombre es fascismo ruso, abreviado RF. Todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial no puede ser olvidado. Todo lo que pasa en la agresión rusa, en esta guerra rusa en Ucrania, desde el 2014 y la invasión a gran escala desde el 2022, no puede ser olvidado. No hay ni olvido ni perdón. Por eso vamos a analizar la perspectiva de América Latina ante los acontecimientos en Ucrania. Estamos en contacto con Argentina. Hablamos con un periodista argentino y dirigente de la comunidad ucraniana, Jorge Balanda. Slava Ukraini, Jorge. Heroyam Slava, ¿qué tal? Muy buenos días, Darina. Buenos días. Y bueno, justamente hasta el día de hoy han pasado los acontecimientos relacionados con que todo el mundo está recordando lo que ha pasado con la Segunda Guerra Mundial, todo el terror que pasaron diferentes países, pueblos y también el pueblo ucraniano. Y también al siguiente día Rusia está festejando, lo celebra, es una fiesta, aunque paralelo nosotros estamos pasándolo de una manera muy difícil. Y además es el Día Internacional de Europa. Pero ¿qué podemos decir sobre este rol de lo que hace el trabajo de la diáspora ucraniana en Argentina? ¿Cómo reconoce estas fechas?
Darina, estuve escuchando atentamente el resumen de apertura y no puede ser más exacto, no solamente tus palabras, sino las definiciones y la verdad absoluta. No se trata de distraer ni de encubrir, sino lo que hiciste fue una descripción exacta de los hechos. Realmente me dejó pensando. Yo creo que no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero, ¿sí? Las comunidades de descendientes, a mí me gusta llamar comunidades de descendientes porque ya en la mayoría de los casos inmigrantes ya son muy pocos, ¿sí? Recordemos que la inmigración en la Argentina es antigua, la primera 1897 y después algunos grupos posteriores a las dos guerras. Entonces estas comunidades tienen, digo yo, la obligación de levantar la voz, de visibilizar el problema, porque el lobby del otro lado es tan fuerte. A ver, en cada ciudad uno puede ver en los hackeos de las cuentas, en los pronunciamientos de diferentes sectores que obviamente tienen algún interés fundamentalmente comercial, sí, con Rusia. El señor dinero es el que un poco es la moneda de cambio para que una opinión sea de una u otra manera. Entonces, allí está nuestra labor. Y creo que, creo que también Ucrania entendió la importancia de la diáspora. Nosotros, y esta es una opinión muy personal, al principio, cuando apenas Ucrania consigue su libertad, su autodeterminación, eh, veía a la diáspora como una, sobre todo digo yo, las marginales, la de América del Sur, no así la de Estados Unidos, Canadá o las que estaban más cerca en Europa, como un hecho anecdótico de gente que se fue de Ucrania hace muchos años y que, bueno, allá bailan, todavía mantienen las tradiciones, pero no mucho más que eso. Y yo creo que donde haya un alma que descendiente de ucraniano, sí hay que valorizarla. Y ese proceso se fue dando. Hoy Ucrania se da cuenta del valor de la diáspora, del valor del trabajo que hace en cuanto a esa visibilización, de contarle al mundo que Ucrania es un pueblo antiquísimo, que es anterior a los vecinos, muy, pero muy anterior, que tiene sus derechos, que la guerra no es del poder, sino es del mismo pueblo, que quiere su identidad, su supervivencia. El que lucha es el pueblo ucraniano. Entonces creo que tiene un valor muy importante el trabajo que cada comunidad pueda hacer a través del pronunciamiento público, a través del grupo folclórico, a través de la muestra gastronómica, de la gastronomía, en fin, cada uno desde su lugar, ¿sí? Poniendo la bandera ucraniana con todo lo que ello significa, mostrándole a los que por allí no entienden de que realmente Ucrania es un pueblo que quiere ser libre, que quiere autodeterminarse. Por eso yo valoro mucho el trabajo de la diáspora, no solamente la nuestra aquí en Argentina, la de Paraguay, la de Brasil, la de Estados Unidos, todos, cada uno en su medida, por supuesto. Claro, pero ¿y si hablamos el tiempo previo a la independencia de Ucrania? ¿Qué rol tenía la diáspora en aquel entonces? ¿Cómo era? ¿Era como una diáspora de Unión Soviética o había diásporas ucranianas? ¿Cómo era y cuál era su rol? No, eso también, eso le agrega valor, porque a ver, el 95% de la comunidad ucraniana en la Argentina se mantuvo fiel a los principios de la libertad de Ucrania. Jamás aceptamos esa supuesta anexión a la Unión Soviética. Tuvimos duros enfrentamientos con algunos
grupos de simpatizantes que creían que, bueno, que la Ucrania socialista era la salida. De ninguna manera. Aquí, particularmente en la Argentina, hemos tenido algunos inconvenientes. La Unión Soviética tuvo su brazo publicitario bastante importante en la Iglesia Ortodoxa rusa, que a través de algunos sacerdotes, bueno, invitaba cordialmente a algunos a viajar y a visitar sus parientes, cosa que para nosotros estaba vedado absolutamente, o si no, becar a las universidades de Moscú, a los hijos, o hacer cursos. Bueno, de esa manera captaban a, digo yo, inocentes, no creo que sean tan inocentes, pero bueno, inocentes paisanos ucranianos que, bueno, que engrosaban las filas de una iglesia absolutamente sin adherentes en la Argentina, pero bueno, de esa manera engañando a la gente con promesas, con dinero que bajaba de la embajada soviética en Buenos Aires, con permanentes publicaciones en medios masivos, diciendo que era todo lo mismo, que Rusia, Ucrania, era todo solo un gran pueblo. Yo recuerdo una conversación con un embajador ruso en la Argentina, ya en antes de los 90, ahí nomás, que él decía, me dijo personalmente, esto es todo igual, absolutamente mentira. Y bueno, Y y después del continúan con 91 toda ese esa cuento mentira se fue hasta cayendo. ahora. Es el mismo ¿Cómo? cuento. Continúan con el mismo Es cuento. exactamente, pero se le fue cayendo el cuento. Por eso digo que cuando aparece el 91, por ejemplo, estos sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rusa que tanta mentira dejaron, se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir porque no podían sostener de ninguna manera. Ahí se dieron cuenta de la gran mentira y de la gente que estafaron. Sí, Jorge, Yo creo que, a ver, previo a la independencia de Ucrania, eso. también ha sido importante el trabajo de la diáspora. La bandera ucraniana siguió flameando, más allá de los intentos de los rusos de bajarla porque no era la bandera de Ucrania, porque finalmente era la bandera de la colectividad ucraniana, en este caso acá de ¿Y qué Misiones. pasa, Y Jorge, la bandera ucraniana después del estaba noventa en y los uno? mástiles. ¿Cómo? ¿Qué pasa después del 91? Ucrania es independiente. ¿Cómo fue la reacción de Argentina como Estado y cómo fue la reacción dentro en las diásporas? Mirá, Argentina fue uno de los primeros países que reconoció la libertad de Ucrania, la independencia de Ucrania. Uno de los primeros países rápidamente el presidente reconoció como Estado independiente a Ucrania. Y a nosotros, ¿qué quiere que te diga? A nosotros nos agarra por sorpresa que sin, es relativo a lo que digo, pero sin el derramamiento de sangre que todos creíamos que era el camino para la independencia, finalmente Ucrania era independiente. Pero también sabíamos que ese era el inicio de otra lucha, que no era el final de la lucha, era el inicio de otra lucha porque sabíamos que los vecinos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Podía pasar un tiempo, pero iban a seguir manteniendo lo que mantuvieron por decenios. Y en ese momento, en la diáspora concretamente, ¿qué pasa? A ver, luchamos por la independencia de Ucrania, se logró. Entonces hubo como un relajamiento. Si un relajamiento se consiguió, ya está. Pero rápidamente, a partir de los viajes, bueno, se abrieron las puertas. Muchos que podían volver a la casa donde nacieron sus padres o ellos mismos nacieron. En fin, yo tuve la oportunidad de viajar, de conocer, de ver de lo que tanto hablaba. Finalmente nos empezamos a dar cuenta que la pelea iba a ser otra, Claro. que iba a ser mantener esa independencia. Y sabíamos perfectamente. Y ahí es donde vuelve otra vez a renacer el trabajo y el objetivo de que Ucrania siga siendo independiente. Que el pueblo ucraniano sea quien decida
quienes los gobiernan. Exacto. Y si hablamos de las revoluciones, Ucrania pasó por tres revoluciones. Tenemos una un poco antes de la independencia, la revolución del granito, que es la piedra, ¿no? En Maidán. Allí salieron los jóvenes. Después tenemos la revolución naranja y tenemos la revolución de la dignidad. ¿Cómo la comunidad ucraniana, la diáspora, seguía estos hechos políticos? ¿Desde qué perspectiva? ¿Había noticias? ¿No había? ¿La diáspora debía luchar para difundir? ¿Cómo era esta situación? Ujú. A ver, con mucha preocupación y se siguió, te digo que era tema de conversación permanente y de acción permanente en cuanto a la difusión. Esto es lo que podemos hacer tan lejos, es contar lo que por allí no llega en el idioma que pueden acceder todos. Pero sí estábamos prendidos, recuerdo esas madrugadas, sobre todo en la Revolución Naranja y después la última, ¿no? De Yanukovych, seguirlos permanentemente a través de los diferentes canales que ofrecían imágenes en directo. Seguir, y la comunidad siguió porque sabía que estaba en juego la libertad. La libertad. Y en eso, eh, algunos gobiernos pueden estar más cerca que otros de Ucrania, ¿sí? Hablo de los gobiernos argentinos. Pudieron estar cerca o lejos. Pero el pueblo, insisto mucho, el pueblo argentino siempre estuvo cerca de la autodeterminación de los pueblos. Y allí está Ucrania. Dentro de ella está Ucrania. Por eso es que digo, Argentina siempre apoyó a Ucrania, más allá que por allí algún gobierno no tuvo la misma actitud o tuvo una actitud vacilante, ¿sí? Votando una cosa en los organismos internacionales, haciendo cosas diferentes en otros lados, prometiendo y no cumpliendo, pero en fin, eh, lo importante es lo que el pueblo finalmente, y en esto el pueblo argentino, nosotros como comunidad, las adhesiones que hemos recibido, ¿sí? Porque yo siempre digo, si me permitía el término, es muy fácil vender los varéniques en la comunidad, ¿sí? Hay que vender los varéniques fuera de la comunidad, ¿sí? Para que prueben, ¿sí? Y esto trasladándolo, por supuesto, a una realidad política, ¿no? Para que prueben lo que es la realidad de Ucrania. Por eso vender Varenik fuera de la comunidad. Adentro ya lo sabemos todo, ya conocemos la problemática. Hay que contarle al mundo, venderle ese Varenik al mundo. El Varenik de la libertad, el de la autodeterminación, de las persecuciones, de esa hermosa introducción que hiciste al inicio del programa. Eso es lo que la diáspora y cada uno de los ucranianos, el que tiene una gotita de sangre ucraniana, tiene que hacer. Vender ese Varenik de la libertad al pueblo en general. Es muy justo lo que estás diciendo. Y porque así mismo es vender los varínikis no solo en la comunidad, la que te puede comprender, la que sabe la historia o está tratando de descubrir la historia ucraniana y apoyar, sino a los que aún no descubrieron Ucrania o aún no la apoyan. Porque a la final tenemos que llegar a lo que es la verdad. Hemos visto las imágenes mientras estabas comentando de la Revolución Naranja, había imágenes de la Revolución de la Dignidad y veíamos cómo la gente simple, jóvenes, ancianos, salían a la calle y solo trataban de ayudar, salían porque porque querían que su voz sea escuchada. No era gente preparada para nada, simplemente, y yo he sido testigo, mi primera revolución fue la Revolución Naranja, en que simplemente daba una sensación, tal vez esto está en nuestra sangre, daba la sensación de que hay que salir a algún lado, hay que salir a la calle, ¿a dónde voy a salir? Y salí a Maidán. En aquel entonces Maidán era el lugar de encuentros, aunque antes era la Plaza de Sofía anteriormente, ¿no? Y todos nos reunimos en Maidán y ahí conocí lo que es cuando el pueblo se une,
cuando no conoces a nadie y tal vez consideras que el ucraniano es frío y es falso, no es así. Nos uníamos porque queríamos luchar por unas elecciones justas y transparentes y por nuestro camino a Europa. Aún no toda Ucrania estaba lista, pero estábamos luchando por eso. Y luego la revolución de la dignidad. Realmente esa expresión del pueblo está también en la sangre de los que son de la comunidad ucraniana en Argentina, por ejemplo, y en muchas otras, el de tener su voz, tener la fuerza de su voz. Y por eso, por favor, a todos los que nos escuchan, todos los que nos sigan, vendan el Varenik ucraniano no solo en la comunidad ucraniana, sino a los que la desconocen. Jorge, continuando un poco con el tema, hablamos sobre la actitud argentina y del pueblo argentino, de las comunidades ucranianas en Argentina ante los sucesos en diferentes periodos de Ucrania. Pero, ¿cuál fue la actitud de la Unión Soviética y después ya como Federación Rusa con las comunidades ucranianas en Argentina? Absolutamente belicosa siempre, intimidatoria. En estos tiempos, bueno, el hackeo es algo normal, que seguramente habrá sucedido en algún momento. Los trolls, obviamente, que son materia corriente en cualquier publicación que podamos hacer acerca de lo que realmente sucede en Ucrania, en esta invasión rusa. Y anteriormente, como te decía, la Unión Soviética usó mucho, también la Federación Rusa, sobre todo en los primeros tiempos, hasta el año 2000 más o menos, utilizó mucho a la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿sí? Que fue su brazo publicitario, y yo creo que lo usaban porque, bueno, teóricamente no tenía contenido político, cuando sabemos todos que tiene contenido político. Yo tengo una anécdota hace el año pasado, o al inicio de la invasión, al mes, me convocan para una oración por la paz, que iban a estar representantes de la Iglesia Ortodoxa Rusa y de una pequeña comunidad rusa que existe acá en Misiones, ¿sí? Y yo me negué o condicioné, digo, el día que ellos públicamente condenen la invasión, ¿sí? Condenen la invasión rusa, yo voy a ir a orar por la paz. Pero hasta tanto no lo hagan, voy a orar. ¿Por qué? Por la paz ante el agresor. Y ese fue el criterio que adoptamos ante una serie de convocatorias de algunas organizaciones denominadas pacifistas, que querían que nos juntemos para tan lejos los descendientes de manera casi romántica. En esto no hay romanticismo, acá hay muerte, hay genocidio. No se puede pensar en que, bueno, nos vamos a dar la mano para orar por la paz. Primero, sí, hay que confesar el pecado. Y creo que esta gente no ha confesado el pecado. Y el pecado es la invasión a Ucrania. Y así se trasladó en el tiempo en muchísimas acciones. Eh, Tenían un par de grupos folclóricos que apadrinaban, que eran prosoviéticos, grupos folclóricos ucranianos, donde obviamente dentro del programa ponían algunas danzas rusas, para decir, bueno, que era todo lo mismo. Obviamente que esos grupos tenían una financiación importante, mucho más fuerte de la que podíamos, pero finalmente no ganaron. No ganaron, no pudieron ganar, no solamente porque fuimos muchos más, sino porque creo que la verdad finalmente es la que gana siempre. Puede tardar a lo mejor un tiempo, pero en este caso ganó la verdad, no nos pudieron vencer, tuvieron un lobby empresario, tuvieron un lobby religioso, tuvieron lobby político. Recuerden ustedes que en algún momento Ucrania, la Unión Soviética y el gobierno argentino hicieron muchos negocios allá por cuando
bueno, se cancelaron las ventas de granos a la Unión Soviética, Argentina igual comerció, en fin, todo eso, contra eso, la comunidad argentina, y también ha sucedido en otros países vecinos, ha luchado. Pero yo creo que hemos vencido. Si no, por lo menos no nos han ganado. Y finalmente Ucrania fue libre, es independiente y seguirá siéndolo sin lugar a dudas. Pero el camino fue duro, sobre todo en la época soviética realmente fue duro y después, bueno, no ha cambiado mucho, pero también esto de las redes sociales, esta comunicación más fluida con Ucrania nos ha permitido tener información de primera mano. ¿Sí? Hoy Darina me da información diaria de lo que pasa en Ucrania. Me facilita la tarea, cosa que no teníamos en su momento. Bueno, es bueno, ¿no? Este progreso y arma, realmente es nuestra arma la comunicación, porque antes ellos podían salir con la suya de alguna manera, pero ahora las cosas se ven. Muchos siguen creyendo que en el 2014 eran como supuestamente, según la propaganda rusa, que los ucranianos atacaban a ucranianos, que era alguna cuestión de separatismo, pero tenemos todas las grabaciones, se ven a los soldaditos verdes, a los hombrecitos verdes, como les decimos, que eran militares rusos que estaban invadiendo Crimea, que llegaban en tanques a Crimea. Y por supuesto, luego lo que era en Donetsk, en Luhansk, se ve todo, está todo grabado. Por eso, gente, por favor, todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, hoy hemos tenido algunas imágenes, pero vean más allá, busquen, todo está, lo pueden buscar, lo pueden escribir en español, traducir al ucraniano y luego buscarlo en YouTube. Es un life hack, como dicen ahora. Y pasando al último tema, hemos hablado sobre diferentes perspectivas, ¿sí? Cómo veía Argentina, la perspectiva argentina hacia Ucrania, hacia la diáspora, hacia los sucesos, ¿sí? Vimos la perspectiva rusa, soviética o lo que se siente, ¿no? De lo que ellos veían a la diáspora ucraniana en Argentina. Pero interesante, durante todo este periodo de desarrollo ucraniano, y tomando en cuenta que ahora estamos pasando por este momento tan difícil desde el 2014, ¿cómo ve Ucrania a la diáspora ucraniana en Argentina? ¿Cómo ve Ucrania a la Sí, diáspora? sí, ¿hay Eh, apoyo? ¿Cómo es? ha sido un camino, ¿sí? A partir del 91, rápidamente Argentina reconoce y al año, un poquito más, ya se establece la embajada ucraniana en la Argentina. Y eran otros tiempos, ¿no? Más allá de las personas que ocuparon los cargos de embajadores y el personal diplomático, la mirada de entonces era una mirada en un país lejano. A ver, cuando voy a Ucrania la primera vez en los 90 y de Argentina se sabía de Maradona y alguna cosita más, pero Ucrania sabía muy poco de la Argentina. Y también sabía muy poco de la comunidad en la Argentina. Recuerden ustedes que la primera comunidad en la Argentina se establece a más de 1000 kilómetros del puerto de Buenos Aires. O sea, estaba escondida en el medio del monte. Entonces, poco sabía Ucrania de la diáspora. Yo creo que a medida que ha pasado el tiempo y que además la diplomacia ucraniana se ha ido renovando, aparecen diplomáticos jóvenes con una perspectiva del mundo diferente, con una visión que va más allá de los muros, ¿sí?, de la antigua Unión Soviética. La mirada es diferente. Comienza a tener valor también el trabajo de las comunidades.
por allí, por supuesto, hay diplomáticos que tienen una mirada quizás menos valorizada acerca de la comunidad. Pero en general, cuando hoy se habla con el mundo diplomático ucraniano, ¿sí? Y con Ucrania, hemos visto en la visita presidencial de Zelensky a Buenos Aires, hay una mirada diferente, ¿sí? Hay una mirada más profesional. Claro, veníamos allá al principio con diplomáticos que habían trabajado en los servicios de la Unión Soviética. Entonces había una mirada sesgada. Pero hoy creo, y esto no tiene que ver con personas, sino que con políticas, ¿sí? Hoy es evidente que, no fue en balde la presencia de Zelensky en la asunción de un presidente latinoamericano, aquí en la punta del mundo. Claro. O sea, empieza a tener valor también América Latina para Ucrania. Esto es muy importante. Yo pude estar cerca de las reuniones que tuvo el presidente con el presidente de Paraguay, con el de Uruguay, en fin. Y bueno, hay una mirada diferente. Sí. Eso me pone muy contento porque hoy en Ucrania se conoce, más allá de Messi, Maradona y el Papa Francisco, ¿sí? Se conoce a la Argentina un poco más y se valora un poco más. Es un país, Argentina es un país de enorme capacidad, un hermoso país y que tiene a más de 300.000, yo me animo a decir un poco más, de personas que tienen sangre ucraniana, ya nietos, bisnietos y algunos pocos inmigrantes. A nosotros nos alegra mucho que suceda esto, que Ucrania empiece a conocer verdaderamente a la Argentina en su dimensión, en toda su dimensión, porque también así Argentina va a conocer Ucrania. Y creo que muy pronto es posible la presencia del presidente argentino visitando a Ucrania. Según trascienden algunos medios periodísticos, el presidente estaría en Ucrania en los próximos meses. La verdad que lo estamos esperando mucho aquí. También se habla en Ucrania mucho de eso y es muy recíproco entre Argentina y Ucrania. Yo la verdad que mi segunda patria es Argentina. Yo crecí en Argentina, la adoro, la amo y yo creo que eso se nota. Muchas gracias en que hoy pudiste abrirnos los ojos desde diferentes perspectivas porque es importante entenderlo, digamos, en varias dimensiones, lo que estamos pasando y lo que pasó antes, ese progreso. Estamos en buen camino, estamos teniendo un buen diálogo entre Ucrania y los países del continente americano. Y pues muchas gracias, Jorge, por tu apoyo, muchas gracias por tus comentarios. Espero verte pronto en el programa. Slava Ukraini. Slava. Y por último, la bandera ucraniana y la letra del himno nacional ucraniano se cantó aquí desde 1901, 1902, cuando se conformó la primera asociación ucraniana en la ciudad de Apóstoles. Se llamaba el Salón de Lectura Prosvita en esta ciudad de la provincia de Misiones. Desde ese tiempo, tanto la bandera como el himno estaban presentes en cada reunión, en cada ceremonia, en cada acto que hacía la comunidad. Impresionante. Tiene un valor, tiene un valor. Te Muchísimo. agradezco mucho nuevamente este contacto. Le pido disculpas a la gente si por allí, bueno, son un tanto extensos los comentarios, pero bueno, uno quiere de pronto encontrar todas las palabras juntas, ¿no? Es verdad. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Slava Ukraina. Heroem Slava. Amigos, esto es todo por hoy. Recuerden dejar sus comentarios desde qué país nos están viendo y qué temas les gustaría que desarrollemos por este medio. El programa de hoy es un tema escogido por ustedes, ya que ustedes pidieron analizar más sucesos previos a la guerra rusa en Ucrania. No se vayan, a continuación responderemos a sus comentarios. Recuerden, Ucrania es fuerte,
Ucrania vencerá. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. No se olviden de dejar sus preguntas en los comentarios. Enrique MS nos dejó la siguiente pregunta en su comentario. Hola, os sigo desde España. Me gustaría saber, dentro de las posibilidades, cómo está el tema de las minas. ¿Cuánto territorio sigue aún en esa situación? ¿Qué peligros reales se corren? Etcétera. Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. Ucrania es actualmente el país más minado del mundo, potencialmente 176.000 kilómetros cuadrados de territorio. Así lo anunció el ministro de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Ucrania, Ruslan Strilets. Dijo que actualmente la cuestión del desminado es muy grave y es el punto 1 del punto 8 de la fórmula de paz del presidente Zelensky. El Ministerio de Economía de Ucrania lidera hoy esta vía de desminado. Serían necesarios 700 años para que Ucrania quedara completamente desminada. Se han adoptado una serie de decisiones gubernamentales a ciertos modelos de desarrollo de desminado, como el mercado. Como ya tenemos una disminución en el número de estos años, ahora son 70, afirmó Ruslan Strilets. Al mismo tiempo, el ministro está convencido de que gracias al desarrollo del mercado de desminado y a la aparición de nuevos equipos y de empresas privadas que prestan los servicios pertinentes, se puede hablar de una cifra de 7 años para el desminado completo de Ucrania. Strilets añadió que esto será posible tras la victoria y la desocupación de los territorios. Amigos, sigan con nosotros.